Buenos días, soy la doctora Zuli Sánchez, pediatra del Hospital del Niño, y el día de hoy vamos a revisar semiología torácica. Para iniciar la exploración del niño es importante haber realizado previamente una anamnesis completa y cuidadosa, para luego poder realizar la exploración física y esta sea complementaria a nuestra anamnesis. Recordemos que ambas son herramientas esenciales para la atención en pediatría. Es muy importante tratar de examinar al niño en un ambiente tranquilo, respetando su intimidad. Siempre que se pueda, hay que tratar de hacerlo en una camilla, pero en el caso de los pacientes pequeños, lactantes menores, a veces es un poco complicado y toca examinarlos en los brazos de su madre. De todas maneras, debemos evitar que el niño esté irritable para no alterar nuestro examen físico. Tiene que ser un ambiente y una temperatura agradable. Empezaremos el examen físico con la inspección. La inspección es de vital importancia en el examen físico, ya que nos permitirá valorar simetría, movilidad, malformaciones, tiraje y o retracciones y determinar algún grado o no de dificultad respiratoria. La inspección podemos realizarla desde que el paciente ingresa al consultorio. Incluso podemos pedir a la mamá que descubra el abdomen y el tórax levantando el polo, abriendo la chompita y nosotros poder visualizar si hay algún grado de dificultad respiratoria. De esta manera el paciente no se irrita a nuestro contacto, lo hacemos de una manera tranquila sin alterar el examen físico. Recordar que en los 2 primeros años de vida el perímetro torácico es igual o un poco menor que el perímetro cefálico. Durante la infancia el tórax es redondeo, siendo el diámetro anteroposterior igual al transverso. Según va creciendo, va a aumentar el diámetro transverso. Mencionar algunas particularidades del paciente pediátrico. En ellos el tórax en el lactante es cilíndrico, las costillas van a formar un ángulo recto en relación con la columna vertebral, el tipo de respiración va a ser costo-abdominal y también en el sueño vamos a encontrar una arritmia respiratoria fisiológica, ¿no? Son algunas diferencias. Como mencionábamos, la inspección nos va a permitir determinar si hay algunas malformaciones y algunas asimetrías o algunas variables de la normalidad, ¿no? Como por ejemplo el apéndice sifoides, pectum excavatum, pectum carinatum, que vamos a pasar a detallar a continuación. A nivel del tórax podemos encontrar el apéndice sifoides, que muchas veces es motivo de consulta y de preocupación por parte de las madres, a las cuales les llama la atención la aparición de una tumoración, un bulto, una masa a nivel de la caja torácica. Pero esto es normal, ¿no? Solo es la unión entre el sifoides y el cuerpo del esternón, nada más. Permitía determinar algunas malformaciones. Dentro de ellos tenemos una relativamente frecuente que es el pectus excavatum o el tórax en embudo. El pectus excavatum es una malformación genética en el pecho que hace que varias costillas y el esternón crezcan de manera anormal. Generalmente, lo normal es que las costillas y el esternón se proyecten hacia adelante, pero en el pectus excavatum lo que pasa es que el esternón se va a proyectar hacia adentro, formando una depresión en el pecho, lo que da lugar a un aspecto cóncavo, a un aspecto excavado, de ahí el nombre de pectus excavatum. Esta patología es más frecuente en el sexo masculino con una relación de 3 a 1. La etiología no se ha determinado, sin embargo, se asocia a algunos síndromes, por ejemplo, el síndrome de Marfan, síndrome de Poland, a algunos tipos de escoliosis. Vamos a encontrar el pectus excavatum. El pectum excavatum puede ir de leve a severo. Generalmente, en los casos leves puede ser muy poco visible y sin ninguna sintomatología. Sin embargo, en casos más graves
en la que se crea una profunda hendidura en el pecho que va a ejercer presión sobre los pulmones y el corazón, sí puede dar una sintomatología más o menos importante, como cansancio, disnea, dolores torácicos, taquicardia, en ocasiones palpitaciones. Por ello, el tratamiento va a ser de acuerdo al grado de gravedad. Generalmente, en los casos leves, no es necesario ningún tratamiento. Sin embargo, en casos severos o graves, sí requieren un tratamiento quirúrgico. En esta imagen tenemos la contraparte, el pectus carinatum o pecho de paloma o pectum en quilla, que es otra deformidad congénita del tórax en la que el esternón sobresale del pecho de manera anormal, como en la paloma. Esta es mucho más rara, mucho menos frecuente que la anterior, que el pectus excavatum. Es mucho más frecuente en los niños y el desarrollo de esta malformación es progresivo, asociado más que nada a los periodos de crecimiento. No condiciona a muchos síntomas cardiorrespiratorios porque no hay restricción ni problemas en los órganos internos del tórax, cosa que sí pasaba en el pectum excavatum. Sin embargo, sí crea un problema estético y muchas veces esto puede implicar alteraciones psicosociales. Aquí tenemos otras malformaciones a nivel del tórax, el tórax asfixiante o el síndrome de Jeune. Es una displasia esquelética rara, de baja frecuencia, de transmisión autosómica recesiva y potencialmente mortal. Como vemos en la imagen, el tórax es un tórax estrecho, lo que va a hacer que no haya una buena amplexación pulmonar. Es por eso que la forma clásica podemos tener pues el tórax estrecho, la hipoplasia pulmonar secundaria, porque los pulmones no tienen hacia dónde crecer. También se puede asociar a malformaciones cardíacas y renales. El compromiso pulmonar va a ser variable y dependiendo del grado puede llegar a ser letal. Generalmente el diagnóstico se puede realizar de forma prenatal con estudio ecográfico. Habíamos mencionado que la inspección nos va a ayudar a determinar si hay o no algún grado de dificultad respiratoria, porque vamos a poder visualizar la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, si hay presencia de tirajes o no. Para esto debemos saber que la frecuencia respiratoria en el paciente pediátrico no es igual a un paciente adulto. Incluso en los mismos pacientes pediátricos varía según grupo etario. Es importante contar la frecuencia respiratoria en un minuto. ¿Por qué? Porque el mismo patrón no es igual en un bebé recién nacido que en un niño más grande. Vamos a tener valores aproximados de frecuencia respiratoria en un recién nacido, más o menos de 30 a 50, en un paciente de 6 meses de 20 a 40, de 2 a 6 años 15 a 25 respiraciones por minuto y mayor de 6 años en un promedio de 13 a 20. Así podremos identificar si la frecuencia respiratoria es rápida cuando salga de los parámetros mencionados con anterioridad. La mayoría de las bibliografías e incluso en la OMS cita estos valores. Más de 2 meses hablamos de taquipnia si es que hay más de 60 respiraciones por minuto. En el grupo de 2 a 12 meses hablamos de taquipnia o respiración rápida si es mayor a 50 o más respiraciones por minuto. Y en el grupo de 1 a 5 años de edad, más de 40 respiraciones por minuto es llamada taquipnia. En esta tabla vamos a sintetizar lo que nos va a permitir determinar la inspección. Primero, a nivel del patrón respiratorio. Recordar que en el prematuro y en el recién nacido generalmente la respiración es irregular, es un poco apneica. ¿Por qué? Porque altera o alterna periodos de respiración
rápida y profunda con periodos de respiración lenta y superficial. Es por eso que habíamos mencionado que en este grupo etario es importante encontrar la respiración en 1 minuto, no en 30 segundos, en 15 segundos y luego multiplicar por 4, por 2, no, sino en 1 minuto. Ya a los 4 meses esta respiración va a cambiar y ya va a tener un patrón regular. También vamos a valorar en esta tablita las diversas alteraciones de la frecuencia respiratoria. Ya habíamos mencionado cuando hablamos de taquipnia según cada grupo etario, ¿no? Cuando es una frecuencia respiratoria alta. Esto va a expresar muchas veces patología respiratoria, pero no solo respiratoria, sino también va a ser un signo de una cardiopatía, llámese insuficiencia cardíaca, infecciones, incluso un niño con fiebre puede respirar rápido. Es por eso que siempre cuando contamos la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, es idealmente hacerlo cuando el paciente está tranquilo, sin fiebre, para no tener datos alterados. Otra alteración de la frecuencia respiratoria es la bradipnia. Bradipnia igual a frecuencia respiratoria baja, generalmente se establece por depresión respiratoria central, aumento de la presión intracraneal, sedantes y o tóxicos. Otra alteración es la respiración atáxica o de Biot. Es un patrón respiratorio caótico. Al ser caótico, va a combinar periodos de apnea con movimientos respiratorios irregulares y superficiales. Esto se ve generalmente en lesiones del sistema nervioso central que van a afectar el centro respiratorio, por ejemplo, encefalitis, periodos preagónicos. Otras alteraciones que vamos a encontrar es a nivel de la profundidad de la respiración, batipnia. Se relaciona con el grado de anoxia existente, actividad del centro respiratorio y presencia de acidosis o alcalosis. Esto principalmente se da cuando hay enfermedad obstructiva pulmonar o acidosis metabólica. Y habíamos hablado también que esto nos permite determinar, ¿no?, si hay o no dificultad respiratoria. Hay algunas otros señales, otros signos de dificultad respiratoria, por ejemplo, el aleteo nasal, el balanceo de cabeza, que es frecuente en lactantes pequeños, cuando hay una dificultad respiratoria importante, el cabeceo, lo que conocemos nosotros, las retracciones, generalmente estos nos van a determinar, ¿no?, si hay dificultad respiratoria o no. De ahí la importancia de una adecuada y completa inspección. A continuación vamos a visualizar algunos videos, algunos audios sobre la inspección y la importancia en el examen físico pediátrico. Este niño tiene tiraje subcostal, lo que se produce al esforzarse más de lo normal para poder inspirar. Take a breath. When a child is brought to you with cough or difficult breathing, you should examine the child to determine whether wheeze is present. The clinical signs of wheeze include the wheeze sound on expiration. Before disturbing the child, listen to the child's breathing. You will probably have to place your ear close to the child's mouth, or use a stethoscope to hear the sound clearly. Listen to the sound as these children breathe out. The wheeze sound is often described as a musical sound, made as the child breathes out.
notice that wheeze is always heard as the child breathes out, but that the actual character of the wheeze sound can vary from child to child. Let's look and listen again. In addition to the wheeze sound, you may observe the following features. Look closely at the child's chest. The child may be taking longer to breathe out than breathe in. A child with wheeze may also have chest indrawing. The child may have to make an effort to breathe out. This may result in respiratory distress, with the child in obvious discomfort and experiencing difficulty in talking, drinking, or breastfeeding. In order to observe these additional signs, you must look carefully. You should not expect to see or hear all these signs in every child with wheeze. Having examined the child presenting with cough or difficult breathing, and recognized that the child has wheeze, decide upon the correct treatment for that child. La palpación la vamos a realizar con las manos tibias, manos limpias, uñas cortas, generalmente palpando todas las áreas del tórax. Va a permitir corroborar muchas veces características identificadas en la inspección. Vamos a valorar la movilidad torácica, presencia o no de adenopatías tal vez, algunos puntos dolorosos y presencia de frémito. En esta tabla vamos a pasar a detallar las características que identificamos mediante la palpación. Empezamos entonces con la movilidad torácica. La movilidad torácica la vamos a poder llevar a cabo primero palpando las bases. Ponemos nuestras dos manos en las bases de los campos pulmonares, ¿no? Manos en bases del tórax y pulgares hacia las vértebras dorsales. También vamos a palpar los vértices, palpación de los vértices o maniobra de Rowald. ¿Cómo realizamos esto? Apoyamos las manos en los vértices y los pulgares coincidiendo en la séptima vértebra cervical. Doctora, ¿y para qué hacemos la movilidad torácica? ¿Por qué? Porque esta va a estar alterada cuando haya neumotórax, derrame pleural, disminución. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar disminución de la movilidad del lado comprometido. Respecto a lo que es adenopatías, tenemos que palpar ciertas zonas. Dentro de ellas, zona submaxilar, cuello, axilas y base del cuello. ¿Qué van a hacer las adenopatías? Van a hacer la hipertrofia ganglionar, que generalmente, ¿dónde las vamos a encontrar? En procesos infecciosos, procesos generales, patología de faringe y boca y tuberculosis. Más aún, en nuestro medio, que la TB es endémica, es importante palpar adenopatías. Hablábamos también de los puntos dolorosos. ¿Qué puntos dolorosos encontramos a nivel del tórax? Encontramos principalmente 3. Uno en la unión condroesternal, que podemos encontrarlo tumefacto, con dolor. Generalmente esto se traduce en una osteocondritis. Otro punto doloroso, una crepitación ósea, que puede ser producido por una fractura de costillas o clavícula. Y por último, otro punto doloroso, la crepitación gaseosa, que es un acúmulo de aire en tejido subcutáneo, generalmente en trauma torácico, fractura costal, hernia incisa, neumotórax, neumomediastino, ¿no? Cuando hay fuga de aire. También hemos visto en pacientes con cuadros de asma, crisis de asma severas,
en las que hacen neumotórax, lo que condiciona a que tengan acúmulo de aire en tejido subcutáneo, ¿no? O enfisema subcutáneo. Y finalmente, la palpación nos va a permitir valorar también el frémito. ¿Qué es el frémito? Es la palpación de la pared torácica con el niño llorando o hablando. ¿Y para qué hacemos esto? Hacemos esto porque vamos a encontrar alterado, principalmente va a estar disminuido cuando hay obstrucción de las vías aéreas. Llámese derrame pleural, también cuando hay infección de las vías altas, vamos a encontrar un frémito tosco, y cuando hay infección de las vías bajas, generalmente frémito ausente, ¿sí? Entonces es importante palpar para determinar el frémito. Habiendo realizado la inspección y la palpación, vamos a pasar a desarrollar la percusión. La percusión nos va a permitir evaluar la matidez torácica y o timpanismo torácico. Podemos llevarla a cabo de dos formas, directa o indirecta. La directa es la que se hace en los niños más pequeños. La realizamos sobre los dedos a la cavidad torácica y damos golpes suaves. Y la presión indirecta ya es dedo a dedo en niños más grandes, ¿no? Aquí visualizamos los dos, la percusión directa y la indirecta. Recordar, directa a niños pequeños, indirecta a niños más grandes. Continuando, en esta tabla vamos a detallar cuándo encontramos matidez torácica y cuándo timpanismo torácico. En lo que corresponde a matidez torácica, generalmente se va a observar sobre los omóplatos, diafragma, sobre el hígado y mediastino. ¿Qué características encontramos? En la parte superior del hígado se percute normalmente sobre el nivel de la sexta costilla desde la línea media axilar al esternón. Puede alterarse en situaciones que causen, por ejemplo, hepatomegalia o elevación hepática, como por ejemplo en casos de distensión abdominal o a veces también en atelectasia de los lóbulos del pulmón derecho. Se percutirá en la misma posición en el lado izquierdo, en la dextrocardia, con levorrotación hepática o en un situs inverso, ¿no? Donde el corazón en vez de estar a la izquierda está a la derecha y el hígado en vez de estar a la derecha está a la izquierda. También podemos encontrar una matidez torácica a nivel del límite inferior de los pulmones o parte superior del diafragma, más o menos entre el octavo y la 10ª costilla, posteriormente o ambos lados. ¿Cuándo se altera? Se altera cuando el diafragma está más alto de lo normal o en situaciones que produzcan alguna atelectasia pulmonar o distensión abdominal. También en posición más baja en situaciones que produzcan hiperinsuflación, por ejemplo, enfisema, tumores o lesiones ocupantes del tórax. ¿Dónde más encontramos matidez torácica? También en el mediastino. Suele percutirse en los niños como la zona de matidez cardíaca. El timo no suele producir zona de matidez ampliada por encima del corazón. Situaciones que produzcan desplazamiento cardíaco del mediastino pueden generar alguna alteración. Y finalmente encontraremos matidez torácica por debajo del ángulo del omóplato izquierdo. Esto se ve alterado cuando hay un derrame pericárdico. Respecto al timpanismo torácico, va a haber cuando hay aumento de la cantidad de aire en el tórax. Por ejemplo, cuando hay enfisema, ¿no? Que se va a acompañar de una movilidad diafragmática disminuida. ¿Timpanismo localizado puede haber? Puede haber, generalmente en neumotórax, un pulmón quístico, abscesos, obstrucción por cuerpo extraño que condicione a que haya más aire a nivel del tórax. También aumento de la resonancia sobre la zona hepática. Esto cuando hay perforación de víscera hueca, ¿no? Si el estómago se perforó, podemos encontrar timpanismo sobre el hígado. Eso no es normal. Esto nos habla de una perforación de víscera hueca, estómago, intestino. Finalmente realizaremos la auscultación. La auscultación
es una herramienta indispensable que nos va a permitir relacionar los ruidos respiratorios. La ocultación normal está relacionado con la velocidad del flujo aéreo y la morfología de la luz de la vía de conducción. La ocultación tiene algunas variedades en el paciente pediátrico, ya que muchas veces tenemos que adecuarnos a él. ¿Por qué? Porque a veces hay que buscar estrategias para poder escuchar, ¿no? Para tratar de tranquilizar al paciente. A veces el bebé es mejor examinarlo cuando está lactando o cuando está con el chupón, de tal manera que podamos identificar los ruidos adecuadamente para poder establecer un adecuado diagnóstico. En la ocultación vamos a identificar una variedad de ruidos respiratorios, ¿no? Podemos tener los sonidos básicos, que son los sonidos pulmonares, sonidos traqueales, generalmente es por el flujo aéreo, ¿no? El flujo del aire inspirado. Los ruidos patológicos que vamos a tener que resaltar y dar importancia, primero los sibilantes. Las sibilancias son oscilaciones de vía aérea, pero generalmente vía aérea central e inferior. ¿Y por qué se dan? Se dan por obstrucción de la vía aérea, limitación del flujo aéreo, ¿no? Signo típico de un paciente asmático, los sibilantes. Otros sonidos que podemos encontrar, otros sonidos patológicos, son los roncos, que son por movimientos de fluidos, vibración de la pared en la vía aérea. Generalmente se da en una vía aérea principal y es producto de secreciones, obstrucción bronquial. También podemos encontrar en un paciente asmático, en una bronquitis, por ejemplo. También tenemos las famosas crepitaciones, que son apertura de la vía aérea pequeña y movimientos de las secreciones de la vía aérea. Generalmente esto lo encontramos en procesos parenquimales, llámese neumonías, ¿no? Son los ruidos más característicos. Hemos detallado sobre semiología respiratoria, vamos a hablar ahora sobre semiología cardíaca. Al igual que en lo anterior, es súper importante la historia clínica, ya que nos permite corroborar muchos datos de nuestra anamnesis. A su vez, resaltar los antecedentes personales, familiares y obstétricos. ¿Por qué? Porque muchas cardiopatías tienen un componente hereditario importante. ¿Qué es importante determinar también en el paciente? Ver si hay cianosis, preguntar si hay cianosis, preguntar a la madre si hay sudoración al lactar, preguntar si hay dificultad para lactar, pobre ganancia ponderal. Es importante que traiga su tarjeta de control prenatal para ver si está ganando adecuadamente el peso, la talla, ver cómo es su curva, si es una curva plana o no, ver historia de anemia, palidez. Entonces, muchas veces las mamás no nos dan estos datos. Nosotros tenemos que preguntar, ¿sí? Entonces, recordar esto para semiología cardíaca. Iniciando la inspección, tenemos que valorar el fenotipo. ¿Por qué el fenotipo? Porque hay muchas cardiopatías se asocian a diversos síndromes. Por ejemplo, el más frecuente es el síndrome de Down, ¿no? Es importante determinar si hay un fenotipo de un síndrome de Down o de una trisomía 21. ¿Por qué? Porque si identificamos un niño con síndrome de Down, sabemos que un 40% se asocian a cardiopatías, tenemos que realizarle sí o sí su ecocardiograma, por ejemplo. También el síndrome de Turner, por ejemplo, es frecuente la asociación a coartación de aorta. Entonces, si encontramos un fenotipo anormal, de todas maneras, realizarle ecocardiograma. Luego, en la inspección valoraremos la respiración, porque habíamos mencionado que el aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnia, también se da en patología cardíaca, principalmente insuficiencia cardíaca. Luego, la forma del tórax, también el choque de punta. Si este choque de punta está desplazado, ¿qué nos va a orientar a esto? Que hay una cardiomegalia, ¿no? Entonces, que nos va a orientar también a una cardiopatía, insuficiencia cardíaca probablemente. Coloración de la piel.
Valorar si hay cianosis. Si encontramos cianosis, ver si esta cianosis es una cianosis solo periférica, cianosis central, si hay signos de cianosis o de hipoxemia crónica, por ejemplo, las uñas en vidrio de reloj o las uñas hipocráticas, valorar todo eso. Así también valorar el estado nutricional. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca en el paciente pediátrico se traduce en una falla del medro, se traduce en una pobre ganancia ponderal. Entonces, valorando el estado nutricional, podemos identificar si hay o no algún grado de insuficiencia cardíaca. Uñas en palillo de tambor, en vidrio de reloj o uñas hipocráticas son signos característicos de una hipoxia crónica que podemos encontrar tanto en patologías cardíacas, en cardiopatías congénitas cianóticas complejas y también en patologías respiratorias, ¿no? Insuficiencias respiratorias crónicas. En la semiología cardíaca también tenemos que visualizar el tipo de tórax que vamos a evaluar, viendo si es un tórax hiperdinámico o no. También hay que palpar si es que hay presencia de frémito o no, valorar el impulso ventricular, si es que este es evidente o no. El abdomen. Si bien es cierto, hablamos de semiología torácica, para hablar respecto al examen cardíaco también tenemos que valorar el abdomen. ¿Por qué? Porque nos va a servir para ver si hay signos de hiperflujo pulmonar, si hay signos de sobrecarga de volumen, como a nivel del hígado, valorando el spam hepático. Porque hay diversos grados o valores de spam hepático de acuerdo a la edad. Esto, si el spam hepático está aumentado, nos va a hablar de signos de sobrecarga de volumen, insuficiencia cardíaca congestiva. No hay que confundir lo que es spam hepático de palpar reborde costal, porque es diferente. No podemos establecer el tamaño del hígado solo palpando el reborde costal inferior, ¿no? Y ni decir que hay hepatomegalia solo palpando el reborde inferior. Incluso es normal palpar el reborde costal inferior derecho más o menos a 2 centímetros en pacientes pequeños, en lactantes menores de 2 años. En este grupo se puede palpar el borde inferior del hígado a más o menos 2 traveses del reborde costal. Eso suele ser lo normal. Ya a partir de los 2 años no deberíamos palpar el reborde costal inferior. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y siempre que queramos valorar si hay hepatomegalia o no, es mejor realizar el spam hepático. Y finalmente también palpar los pulsos, ¿no? Más que nada pulsos periféricos. ¿Por qué? Porque esto nos va a hablar de diversas cardiopatías congénitas. Valorar presencia o no de pulsos periféricos. Si encontramos que hay pulsos periféricos, valorar la simetría. Pulsos periféricos simétricos, asimétricos, probablemente con mayor intensidad en miembros superiores, débiles en miembros inferiores. Nos podrá hablar de una coartación de aorta, por ejemplo. También algunas características especiales de los pulsos, por ejemplo, los pulsos saltones en algunas cardiopatías. Es importante describir todo ello. La auscultación cardíaca, la parte más importante de la semiología cardíaca, requiere que tengamos al paciente tranquilo para poder escuchar bien. Muchas veces, al igual que auscultar pulmones, muchas veces es necesario hacerlo en brazos de la madre, cuando está lactando, cuando está con el chupón, para que esté tranquilo, no llore y podamos escuchar bien y distinguir adecuadamente las diferencias sutiles tanto en el tono y en la duración. Debemos examinar siempre de forma sistemática, de forma ordenada, para que no se nos pueda pasar ningún detalle. Generalmente los hallazgos que vamos a encontrar en la auscultación van a ser los ruidos cardíacos, los soplos
que vamos a detallar a continuación. Respecto a los ruidos cardíacos, estos van a ser sonidos cortos, breves, transitorios, que se producen ¿por qué? Por la apertura y el cierre de las válvulas. Vamos a ver que van a ser sistólicos y diastólicos. Respecto a los soplos son resultados de la turbulencia del flujo sanguíneo y son más prolongados que los ruidos cardíacos. Pueden también haber sistólicos, diastólicos, sistodiastólicos o continuos y podemos graduarlos en función a la intensidad. Vamos a ver un poquito más de ruidos cardíacos. Decíamos que los ruidos cardíacos eran producto del cierre de las válvulas. El primer ruido, ¿por qué se produce? El primer ruido se produce o se ausculta justo después del comienzo de la sístole y se debe sobre todo al cierre de la válvula mitral y la válvula tricuspidia, ¿no? Generalmente más componente la válvula mitral, pero también un poco con la válvula tricúspide. En ocasiones se puede auscultar desdoblado y posee un segundo tono agudo. El primer ruido cardíaco es más intenso en la estenosis mitral. Respecto al segundo ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco se va a auscultar o va a aparecer al comienzo de la diástole y es el resultado del cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. En condiciones normales, el cierre de la válvula aórtica precede al de la pulmonar. Aquí vamos a escuchar el primer ruido cardíaco, que en este caso está un poco desdoblado. El desdoblamiento del primer ruido cardíaco puede ser normal en muchos pacientes y se cree que es causada por el cierre de la válvula mitral seguido de una eyección o seguido del sonido de la eyección aórtica. Hay desdoblamiento del primer ruido cardíaco, que como mencioné suele ser normal. Aquí vamos a escuchar ahora el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Eso respecto a lo que corresponde a los ruidos cardíacos. Un tercer ruido cardíaco también podemos encontrarlo, un cuarto ruido. Recordar que el cuarto ruido siempre va a ser patológico. Va a hablar de alguna cardiopatía, alguna alteración estructural. Un poco más algo sobre el tercer ruido. Se manifiesta al comienzo de la diástole. Se produce durante la fase de llenado ventricular. A veces indica una disfunción ventricular en adultos, pero en los niños, esto es un tipo importante, en los niños puede ser normal, incluso persistir hasta los 40 años. Como también mencionaba, el cuarto ruido representa un aumento del llenado ventricular y siempre va a ser patológico. Tradicionalmente vamos a encontrar 4 focos de auscultación aórtica y uno accesorio. Tenemos el foco aórtico, que es zona de la válvula aórtica, se va a auscultar en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde external derecho. El foco pulmonar, zona de la válvula pulmonar, la vamos a encontrar en el segundo espacio intercostal izquierdo y en el borde external izquierdo. El foco pulmonar secundario, que es el de ERP, es el accesorio, está en el tercer espacio intercostal izquierdo, en el borde external izquierdo. El foco tricuspidio
que está a nivel del cuarto espacio intercostal izquierdo en la parte inferior del borde alternal izquierdo, y el foco mitral o apical, que como dice su nombre está en el ápex cardíaco, en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. A veces en los lactantes pequeños, neonatos, es difícil auscultar o encontrar todos los focos, ¿no? Porque es un tórax pequeñito, en un neonato, en un prematuro. Entonces a veces se puede poner, se ausculta a nivel de mesocardio, ¿no? Pero según va creciendo el bebé, ya es más factible poder realizar la auscultación a nivel de todos estos focos. Los soplos cardíacos son una patología frecuente y una consulta frecuente también, tanto en la consulta pediátrica como la consulta en general. Es importante determinar ciertas características de los soplos, la intensidad, por ejemplo. Utilizamos escalas que lo gradúan del 1 al 6. Básicamente el 1 es el que se va a escuchar con dificultad. El grado 2 ya es un poco mejor, un poco más fácil. El grado 3 ya se escucha con mucha facilidad. El grado 6 incluso se acompaña de frémito o tril. También es importante valorar el momento en que aparece un soplo cardíaco, porque este se va a correlacionar con la causa. Por ejemplo, tenemos los soplos sistólicos. Los soplos sistólicos a veces pueden ser normales. El soplo inocente, ¿no? El soplo inocente es un soplo sistólico. Y también un gran grupo van a ser patológicos. Generalmente los soplos de eyección se van a correlacionar con el pasaje de flujo turbulento a través de válvulas o tractos de salida estrechos, por ejemplo, estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Luego tendremos en su contraparte los soplos diastólicos. Recordar, los soplos diastólicos siempre son patológicos. Por ejemplo, tenemos los soplos diastólicos a nivel de insuficiencia aórtica o pulmonar, por ejemplo. Entonces, soplo diastólico igual a patología siempre. Soplos continuos. Los soplos continuos o sistodiastólicos se producen durante todo el ciclo cardíaco. También siempre son anormales. Indica un flujo en la derivación constante durante la sístole y la diástole. Entonces aquí como tip recordar que los soplos sistólicos pueden ser o no anormales. Soplo sistólico, uno de ellos es el inocente, pero los soplos diastólicos siempre van a ser patológicos. Podemos encontrar un soplo normal llamado soplo inocente. Para que un soplo sea catalogado como normal o inocente debe tener ciertas características. Primero, que no se debe de acompañar de patología cardíaca. Debe ser de corta duración. Generalmente la intensidad es baja, máximo 3,6. No hay ruidos agregados. No se debe de irradiar y generalmente se establece en los 3 a 6 años de edad. Esas son las características principales para determinar que un soplo es un soplo inocente. Al igual que los valores de frecuencia respiratoria varían de acuerdo a cada grupo etario, lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca y estos valores podemos encontrarlos en esta tabla. Vamos a ver que es diferente hablar de taquicardia en el neonato que en un paciente adolescente, por ejemplo, de 10 años. Entonces siempre recordar que en pediatría es de acuerdo a la edad. Entonces vamos a hablar de taquicardia cuando sobrepase el rango aceptado para cada grupo etario. La presión arterial también va a ser de acuerdo a la edad y la talla del paciente. Esta se va a calcular primero, vamos a evaluar la talla, ver para qué percentil está la talla, percentil 5, 10, 25, 50, y luego para ese percentil qué valor de presión es normal. Así se evalúa la presión arterial en niños. Hay diversas tablas que nos muestran esto. A veces, en caso de emergencia o en consultorio, que hay poco tiempo,
podemos encontrar diversas tablas que simplifican o algunas fórmulas prácticas para determinar la presión arterial, ¿no? Vamos a hablar de presión arterial alta o hipertensión más allá del percentil 95. Y en esta tablita hay fórmulas prácticas para determinar ello. Recordar que para una adecuada medición de la presión arterial tenemos que utilizar un manguito adecuado, que no sea ni muy grande ni muy pequeño, que no le quede demasiada presión porque puede dar valores falsos de presión.